Por primera vez en los últimos 20 años, México ha caído en un World Baseball Classic ante la selección estadounidense y lo ha hecho con una pizarra final de 5 carreras a 3. Pero ojo, que si ayer matizábamos y analizábamos la victoria contundente ante la selección brasileña, hoy tenemos que hacer lo mismo. Es por ello que hoy estamos aquí para analizar y para matizar la caída de la selección mexicana ante el combinado estadounidense. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de Diamante Mexicano, tu proyecto de confianza para hablar de todo, absolutamente todo lo que pasa alrededor del rey de los deportes. Yo soy Carlos Alberto Valdés, quien te agradece el favor de tu atención y que rápidamente te quiere pedir 2 cosas. Número 1, suscríbete al canal, es completamente gratis y nos ayudas verdaderamente a seguir creciendo. Y ojo, que no te vas a arrepentir porque nos mantenemos en la cobertura del World Baseball Classic 2026. Y atención, amigos de Dominicana y de Venezuela, mañana temprano vamos a estrenar un video donde analizaremos cómo llega tanto la novena de Omar López como la de Albert Pujols a ese duelo definitivo del próximo miércoles. Así que para dominicanos y venezolanos, manténganse al pendiente. Y para todos, no olvides dejar tu like, es completamente gratis. Si la suscripción es gratuita, el like es todavía más gratuito, por contradictorio que esto suene, así que te pido que nos ayudes con tu me gusta. Así que dicho todo lo anterior, comenzamos a analizar la derrota de la novena mexicana ante Estados Unidos en esta noche en el Daikin Park de Houston, Texas. Que lo dicho en la introducción, ya lo sabes, está en la miniatura, está prácticamente en todos los periódicos, porque en World Baseball Classic todos, absolutamente todos, saben al respecto del rey de los deportes, pero no a todos los veo en la cobertura del béisbol mexicano. Pero lo dicho, la pizarra final fue de 5 carreras a 3 en favor de los de Mar de Rosa, con una grandísima actuación de Paul Skeens. Y es que este es el primer matiz. Si bien es cierto, Estados Unidos en este deporte significa una expresión o un rival muy grande, hay que señalar que Paul Skeens está a la altura, porque para mí, con todo el perdón del mundo para Tarik Skubal, el mejor pitcher en estos momentos que tiene Major League Baseball, juega en los Piratas de Pittsburgh y se llama Paul Skeens. Y a ese pitcher fue al que enfrentó el conjunto mexicano el día de hoy. Y ese pitcher, ese lanzador, fue el que terminó reduciendo en las primeras 4 entradas la ofensiva mexicana a simplemente un hit, el conectado en la tercera entrada por Charles Duran, que ojo, la ofensiva mexicana de la cual estaremos hablando en unos instantes, si el día de hoy tiene que tener un nombre y un apellido, sin lugar a dudas se tiene que llamar como el jardinero derecho de los Boston Red Sox. A partir de ahí, grandísimo trabajo por parte de Paul Skeens. Del otro lado, quien hizo la apertura, en este caso de 2 entradas, fue Manny Barreda para el combinado mexicano. Sin embargo, pese a que se le comenzó ensuciando la labor, porque en el primer rollo terminó enfrentando a 6 bateadores, dejando las bases llenas, salió sin daño. En el segundo episodio termina enfrentando a 4 y sale sin daño, pese a comenzar la labor en ese segundo episodio con una base por bolas. Así que Manny Day respondió: el problema vino en el relevo, y el que hoy falló fue Jesús Cruz, que aquí yo he dicho y pongo completamente la cara a mantener lo que es mi postura. Jesús Cruz
es el mejor pitcher mexicano de relevo que está todo el año dentro de la pelota caliente mexicana. Pero, eso sí, si tú sigues Diamante Mexicano desde la final de la Liga Mexicana del Pacífico, desde la Serie del Caribe, aquí hemos venido a decir que Jesús Cruz no ha tenido una actuación tremendamente fina, no ha tenido actuaciones o participaciones a la altura de Jesús Cruz. Y en este caso, después, eso sí, de recibir un golpe después de un batazo de Bryce Harper, de manera valerosa y gallarda se mantiene en la lomita, pero desafortunadamente sale un tal Aaron Judge y conecta su segundo cuadrangular en este World Baseball Classic a los lanzamientos del de San Luis Potosí. A partir de ahí, tomó la ventaja Estados Unidos con ese cuadrangular del Captain America, sencillo de Mark Schwarber, base por golpe a Cal Riley y salió Roman Anthony, sí, el que no quiso ir con Italia y que sí decidió asistir con la novena de Mar de Rosa, terminó consiguiendo lo que a la postre sería el batazo definitivo. Un tremendo contacto por el right field que dejó sin oportunidad alguna absolutamente a toda la defensiva mexicana, y esas fueron las 5 carreras que consiguió el combinado estadounidense, que fueron suficientes totalmente, pero creo que hay un tremendo mérito más allá, y ojo, no hay que confundir esto que voy a decir con conformismo. Se trata de matizar, se trata en este caso de otorgar justa dimensión a lo que estoy hablando y a lo que estamos platicando. México fue capaz de reducir a la ofensiva de un line-up legendario que tiene a gente como Bobby Witt Jr., que en defensiva estuvo superlativo, a gente como Kyle Schroeder, a gente como Bryce Harper, como Aaron Judge, como también el caso de Alex Bregman, a simplemente una entrada de daño, e inclusive lo podemos reducir aún más a 2 turnos, porque Aaron Judge y porque Roman Anthony fueron los únicos que le produjeron daño que subiera al electrónico, a la pizarra, a la novena mexicana. A partir del relevo errático y que terminó siendo muy doloroso para Jesús Cruz, de manera metafórica y de manera literal, por ese golpe que recibió del batazo de Bryce Harper, vinieron Luis Gastelum, que tuvo muy buen trabajo, muy buen relevo, el caso de Alex Carrillo, Sammy Natera Jr., Daniel Duarte, Gerardo Reyes, que el Diablo Rojo del México en verano y Charro de Jalisco en el invierno terminó recetando 2 ponches a la ofensiva del conjunto estadounidense, y finalmente Robert García culminó con la plana de la defensiva y de los lanzadores de México. En este caso, en resumidas cuentas, todo el daño se le carga y todo el daño para los números de Jesús Cruz. Pero a partir de ahí, creo que hay cuestiones muy destacadas en que México, de manera colectiva con sus lanzadores, terminó reduciendo tanto el daño al combinado de USA. Pero en ofensiva, así como los lanzadores, salvo Cruz, estuvieron en una gran nota, la ofensiva prácticamente, salvo Charles Duran, que conectó 2 cuadrangulares, de hecho consiguió los primeros 2 hits del combinado mexicano, primero en la tercera, cuando ya lo decíamos, y hay un error en el corrido de bases por parte de Joey Ortiz, que estaba en primera, intenta llegar a tercera con el último out de ese rollo, y se termina diluyendo lo que pudo haber sido al menos un conato de reacción en favor de los mexicanos. Pero a partir de ahí, todo el line-up, pasando por Randy Arozarena, pasando por Jonathan Aranda, que no tuvo una buena noche, Alejandro Kirk, Rory Telles, Nacho Álvarez, el caso de Nick González, Alec Thomas y Joey Ortiz, no pudieron
prácticamente hacerle daño, y de hecho solamente Jonathan Aranda por una base por bolas después de ese hit que comentábamos de Jarren Duran fue capaz de llegar a los senderos hasta que apareció el cuadrangular solitario de Jarren Duran que puso a México en la pizarra y que produjo una reacción por parte de los comandados por Benjamín Gil, porque a partir de ahí hit sencillo de Jonathan Aranda, hit sencillo de Alejandro Kirk y hit en este caso por parte de Joey Meneses, que manda la registradora a Jonathan Aranda y México se volvía a acercar. Pero en este caso, con 2 en los senderos, termina diluyéndose la oportunidad en un fly de Nacho Álvarez que terminó en los dominios del segunda base Bryce Turán. Así que lo que pudo haber sido una entrada aún más grande se terminó diluyendo, y cuestión que se replicó en el 8º episodio cuando cuadrangular de Jarren Duran otra vez, en este caso a Matthew Boyd, que es quien recibe todo el daño por parte de México a la novena estadounidense, terminó siendo diluida pese a que se envasa por base por golpe Randy Arozarena. Y es que Alejandro Kirk, tal cual como ocurrió en la gran final de la Serie Mundial, terminó bateando para doble play y ahí se acabó verdaderamente la ofensiva de México. Es muy puntual los momentos, y ya vamos cerrando con este video, pero es muy puntual, señoras y señores, los momentos donde México falla. Jesús Cruz con ese relevo, quizá Benjamín Gil en no retirar al conocido como el Indio después de recibir ese golpe, pero él confió en su lanzador. Quizá hay un error de Benjamín Gil en no retirar a Jesús Cruz después del golpe, después del cuadrangular de Aaron Judge, pero eso es simplemente irnos a detalles muy específicos. Nacho Álvarez Jr. falla con ese fly que no puede llevar a la tierra prometida a los corredores mexicanos. Alejandro Kirk falla porque finalmente no termina haciendo efectiva una posibilidad de acercar en la pizarra a México. Adrian Johnson, que usted dirá, ¿quién es Adrian Johnson? Bueno, fue el Chief Umpire esta noche en el Dakin Park. Falla en un strike que le termina señalando a Nacho Álvarez. Un strike que creo que lo podemos poner en los libros de texto y demostrarle al futuro por qué es necesario el sistema ABS. Un strike que no era strike ni aquí, ni en la Liga Dominicana, ni siquiera en la Liga de Chihuahua. Se lo terminan cantando a Nacho Álvarez y cambia por completo el destino de ese turno al bat. Pero, si ustedes notan algo de lo que he venido señalando, es muy específico y quizá es en extremo exigente e inclusive cruel el poner el dedo en la llaga en los que se equivocaron. Pero cuando estás compitiendo en la máxima élite y tienes enfrente un line-up en donde más de alguno sin problema va a terminar en Cooperstown en algunos años, tienes que ser perfecto. Tienes que esperar tener la mejor de tus noches y esperar que el que tienes enfrente termine teniendo una noche no tan fina. México no tuvo una actuación perfecta. México terminó perdiendo. Estados Unidos no tuvo una grandísima actuación. No, pero tuvo a Paul Skeens, tuvo a Aaron Judge y quizá el héroe insospechado tuvo también a Roman Anthony. Así que, señoras y señores, en resumidas cuentas, fue una buena actuación de México porque compite, porque demuestra que de tú a tú se puede enfrentar contra lo mejor de lo mejor. No le alcanza, sí, pero finalmente creo que se planta cara a un rival tan potente. Y eso, teniendo en cuenta que hoy no ha terminado el camino, puede llegar a ser una muy buena lección que si esto termina como todos los mexicanos quieren que termine,
quizá puede llegar a ser un parteaguas. Esta derrota, sí muy dolorosa, sí en donde terminas perdiendo un dato importante de tener 20 años sin caer ante Estados Unidos, pero finalmente es una derrota de la cual se puede aprender y donde básicamente Charles Duran coloca su nombre en letras de oro en la historia de los representativos mexicanos en estos clásicos mundiales, porque se mete a una lista muy selecta de gente que ha sido capaz de conectar 2 cuadrangulares en el mismo juego. Pero dime, para ti, ¿qué te pareció la actuación del combinado mexicano? Ojo, en este caso que le viene a la selección mexicana jugar el próximo miércoles a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, ante la selección italiana. A Estados Unidos le toca cerrar la actividad mañana, precisamente, ante el combinado de Francisco Cervelli. Pero retomo, ¿qué te pareció a ti la actuación de México? ¿Estás conforme? ¿Te duele la derrota? ¿Crees que todo está perdido? ¿Eres optimista con lo que se acaba de vivir? Déjame tu opinión ahí abajo en la cajita de comentarios. Y recuerda, síguenos en redes sociales. Nos encuentras con el usuario de @diamantemxbase y @diamantemexicano-béisbol. Yo soy Carlos Alberto Valdés, que agradece el favor de tu atención. Nosotros nos vemos, nos escuchamos en el próximo video. Y no olvides, pese a que haya perdido México, que el béisbol se juega dentro de un diamante. Y es aquí, en Diamante Mexicano, donde se analiza. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo video.